Alfredo Adalís Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la facultad que me confieren los artículos 40, fracción segunda, 42, fracción segunda y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, someto a esta consideración del Pleno de este Poder Legislativo iniciativa por el que se crea la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y que abroga la diversa publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 4536, de fecha 6 de junio de 1997, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, representó el logro constitucional más importante del último siglo en materia de derechos humanos, surgiendo un nuevo paradigma para su respeto, protección, garantía y satisfacción. Dicha reforma involucró cambios sustanciales al texto constitucional desde la denominación del título primero, capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, así como de los artículos primero, tercero, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102, apartado B y 105, fracción segunda. En cumplimiento a la reforma constitucional, las entidades federativas iniciaron el proceso de armonización de su legislación estatal. En el caso de nuestro Estado, a través del decreto número 1322, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad, 5181, el 30 de abril del 2014, se modificaron los títulos de los capítulos primero y sexto. Se sustituyó la expresión garantías individuales y sociales por el de derechos humanos en los artículos segundo, párrafo primero, segundo bis, fracción noveno, 19, párrafo primero y fracción segunda, inciso D y E, y 79-A, párrafo primero y fracciones primera y cuarta, y 49, y se adiciona el artículo 85C por artículo único. La ley que se propone consta de 65 artículos agrupados en 6 títulos y 3 artículos transitorios. La presente iniciativa tiene por objeto armonizar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, publicada el 6 de junio del 2007 en el periódico oficial Tierra y Libertad, a las reformas antes mencionadas y fortalecer a esta institución en un sentido amplio para el efectivo desempeño de sus funciones. Por lo que respecta al título primero, capítulo único, disposiciones preliminares, el artículo primero se incluye como parte del fundamento de la ley los tratados internacionales suscritos y ratificados por nuestra nación en materia de derechos humanos. Por cuanto a su artículo tercero, se precisa que la Comisión gozará de autonomía de gestión y presupuestaria. En cuanto al título segundo, capítulo primero, de la integración y facultades de la Comisión, en el artículo 6, se precisa que el Consejo Consultivo se integrará por 6 consejeros, quienes desempeñarán su cargo de forma honorífica y cuando menos 3 de ellos no deberán desempeñar ningún cargo o comisión como servidores públicos. Asimismo, en dicho numeral, se establece que la comisión contará con los visitadores que resulten necesarios para el desempeño de sus funciones, toda vez que la ley que se modifica limitaba a la comisión a contar solo con 5 visitadores. En el numeral 7, se señala que la comisión contará con las visitorías de la región metropolitana que resulten necesarias, así como las visitorías regionales Oriente y Surponiente, además de la itinerante y la especializada en asuntos penitenciarios, describiendo las funciones de cada una de ellas. Referente al capítulo tercero, título segundo de la Presidencia, se adicionan las fracciones 16 y 17 al artículo 16, en las que se faculta al titular de la Presidencia a solicitar al Pleno del H. Congreso que cite a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables que rechazaron u omitieron cumplir las recomendaciones emitidas por el organismo, tal como dispone el párrafo segundo, apartado B del artículo 102 de la Constitución Federal. Asimismo, lo faculta para promover las acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de carácter estatal o municipal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México se aparte, en los términos del inciso G, fracción segunda, del artículo 105 de la Carta Magna. Por otro lado, se crea el artículo 18 bis, que establece que el titular de la presidencia de la Comisión será designado por el H. Congreso del Estado. En el capítulo cuarto, título segundo, del o la secretaria ejecutiva, se adiciona el párrafo segundo del artículo 25
que establece que él o la presidenta de la comisión y los visitadores no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa por las opiniones y recomendaciones que formulen o por los actos que realicen en ejercicio de las funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley. Con dicha disposición, se busca protegerlos de actos de molestia o represalia, en razón de las opiniones o resoluciones que emitan o por el desempeño de sus funciones. Por cuanto al título tercero, capítulo primero del procedimiento, se enriquece el artículo 27, al mencionar que las personas con discapacidad, por sí o por medio de otros, podrán formular quejas ante la Comisión de Derechos Humanos. En el artículo 28 se adiciona un párrafo en donde se establece que se podrá ampliar el plazo de 1 año que se tiene para la presentación de las quejas. En el artículo 33, faculta a la Comisión a reservar la identidad de los quejosos e incluso de los testigos, a fin de salvaguardar su integridad física y psicológica. En armonía lo dispuesto por la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos, dentro del capítulo tercero del título tercero de las medidas precautorias, se adiciona un segundo párrafo al artículo 44, en el sentido de que también podrán solicitarse medidas precautorias a favor de las víctimas o sus familiares a fin de garantizarles el goce de los derechos presuntamente violentados, así como su derecho al acceso a la justicia, coadyuvancia en la investigación y su asistencia integral. En el artículo 48 se adiciona un segundo párrafo que establece que se deberá dar vista al Congreso del Estado, a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de aquellas recomendaciones que no sean admitidas o cumplidas, para que en el ámbito de sus funciones citen al titular de la institución involucrada y en su caso expongan los motivos de su decisión u omisión. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 53 que señala que todo servidor público o autoridad que dilate u omita su pronunciamiento respecto a la aceptación o rechazo de la recomendación deberá ser acreedor a las sanciones administrativas que conforme a derecho sean procedentes de acuerdo a la ley estatal de responsabilidades de los servicios públicos, de los servidores públicos del Estado de Morelos. Y por último, en el título sexto del Patrimonio de la Comisión, capítulo único, informes anuales y especiales, se crean los artículos 63, 64 y 65, con los cuales se fortalece la labor del organismo, facultándolo para solicitar a los superiores jerárquicos o a la Contraloría del Estado el inicio de procedimientos administrativos e imposición de sanciones a aquellos servidores públicos que sean omisos en atender las facultades de información de la Comisión. Incluso se podrá solicitar la amonestación pública o privada de aquellos según sea el caso. Artículo único. Se expide la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Artículos transitorios. Se abroga la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 4536, de fecha 6 de junio del año 2007. Segundo, una vez aprobada la presente ley, remítase al Poder Ejecutivo para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Estado de Morelos, para los efectos señalados en los artículos 44 y 70, fracción 17, inciso A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Tercero, la presente ley entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Estado de Morelos. Atentamente, diputado Carlos Alfredo Alanís Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado.